qué es lo que a nosotros, qué es lo que nosotros podemos tener, mire, qué es lo que nosotros podemos hacer. La palabra de Dios dice que en aquel momento Jesús les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Algo que, muchos hemos estado anhelando es recibir ese poder de parte de Dios. Y entonces les dijo que iban a recibir poder, pero cuando viniera sobre ellos de su Espíritu Santo. Entonces, iba a ser algo poderoso. Y entonces cuando vemos, hermano, la situación en ese momento, usted se recuerda que antes de todo eso, yo les quiero narrar un poquito de la historia de los discípulos y algunos episodios que venían a mi mente cuando veía esto que le quiero hablar hoy. Es que en un momento determinado los discípulos van, el Señor los envió de dos en dos. Dice que los envió de dos en dos y iban por todas las aldeas, iban predicando, hermano, la gente se salvaban, los endemoniados quedaban libres, y vienen delante de Jesús y entonces les venían ellos contentos y le dicen: mira, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, les dijo. Entonces Jesús les dijo: no os alegréis por eso, alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que les pidió. Pero como que de alguna manera les estaba dando una probadita de lo que podían ellos hacer, ¿verdad? Ahora usted se acuerda aquel episodio donde viene el padre de familia porque traía a su hijo endemoniado. Y entonces resulta que el padre de familia le dice a Jesús: mira, tus discípulos no pudieron hacer nada por él. No pudieron hacer nada. El niño estaba endemoniado, el muchacho estaba endemoniado. Y no antes les había dado pues para que fueran a hacer. Y no antes habían ido a probar y los demonios lo echaban fuera demonios. Y ahí es cuando Jesús les habla y les dice: lo que pasa es que hay cosas que no salen así por así, sino con oración y ayuno. Entonces ya ahí a todo esto le iba aumentando algo. Entonces de alguna manera ellos se sentían emocionados y en aquella algarabía que había porque había venido Jesús y lo estaban conociendo y los milagros que hacía, ellos también querían probar. Ellos querían tener de eso que Jesús hacía, porque hermano, qué discípulo no en ese momento, mire, no quería ser como Jesús, pues. Yo le apuesto que si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de los discípulos, ay, Dios mío, hermano, ¿qué no hubiéramos querido hacer? Si Jesús llegaba, sanaba a los enfermos, los paralíticos, hermano, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. Mire, eso era lo que Jesús hacía. Pero les dijo: de lo que yo tengo yo les voy a dar. Ese poder que sobre mí ha venido, de ese van a tener ustedes. Pero les dijo que ese poder vendría hasta que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos. Porque ya después usted sabe que después del Pentecostés, hermano, estos discípulos fueron gente diferente. Ya las cosas que hacían, hermano, eran extraordinarias lo que ellos hacían. Pero había habido un derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella gente. Ya no eran 12, eran 120 que estaban ahí. Esos 120 se convirtieron en 3,000 en un momento, en un día. Y entonces viene el momento en el que ellos tenían que entonces predicarle a la gente con respecto a esto. Y entonces hemos entendido, hermano, que nosotros como hijos de Dios y estando en este tiempo en la situación que se está dando, hermano, en el mundo entero, ahí estamos nosotros metidos y Dios no ha perdido la vista de nosotros. Y Él ha estado viendo nuestros corazones y anhelando que nosotros lleguemos, hermano, a hacer las cosas, porque Él mismo dijo que nosotros llegaríamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿O no? Vaya, ¿por qué no las hemos estado haciendo? Por la fe, porque no hay anhelo, porque no se desea,
porque que decía el martes yo, hemos llegado a acomodarnos, porque ya no hay esa búsqueda. Mira, cuántas razones no podrán haber. Lo cierto es que Jesús dijo que iba a llegar el momento en que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Pero Él resucitó muertos. Pero Él levantó, hermano, él libertó al endemoniado gadareno. Él levantó paralítico, dio vista a los ciegos, hermano. Mire, todo lo que Jesús hizo, estando en un terreno tan poco favorable como el que de hoy estamos nosotros. Porque vivían en un tiempo donde usted sabe que los mismos fariseos y los seduceos, hermano, que andaban buscando dónde Él fallaba para meterlo preso, para apedrearlo. Total que al final lo llevaron hasta la cruz. O sea, el tiempo en el que nosotros estamos, hermano, no está tan terrible como en el tiempo de Jesús. Porque todavía no nos han llevado a nosotros a la cruz. Pero mire, cuando yo empecé a analizar esto, yo decía, entonces Dios les dijo, algo que tenía que pasar era que tenía que venir el fuego de Dios. El Espíritu Santo. Usted sabe que en aquel momento el Espíritu Santo se posó sobre aquellos 120 en forma de fuego sobre sus cabezas. Entonces, lo que nosotros hoy necesitamos, hermano, es ese fuego de parte de Dios que haga que nuestra vida arda, para que entonces nosotros empecemos a hacer las cosas que Jesús dijo que íbamos a hacer. ¿Acaso, mire, hermano, en aquel momento Pedro no fue uno de los que también salió? Judas, ¿acaso no fue Judas también, hermano, a echar fuera demonios? Judas también fue. Pedro andaba ahí. Pero ese mismo Pedro que echó fuera demonios, ahora con el derramamiento del Espíritu Santo, con la llama de fuego sobre su cabeza, que se había posado sobre su cabeza, la manifestación del Espíritu Santo sobre él, ahora Pedro, una predicación de Pedro podía cambiar el corazón de la gente así. Una cosa tremenda. Ay, ahora sí, hermano. Solo la sombra, usted sabe que se cantaba aquel coro, ¿verdad? Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, decía. Es increíble. Mire, ahora lo más probable que pueda pasar en una persona con nuestra sombra es que se asuste y no que sane. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que la iglesia ha perdido? Y entonces empezó el Señor, hermano, hace unas semanas a inquietarme con respecto a este tema. Y yo decía, Señor, definitivamente que, mire, todos nosotros hemos entendido y hemos hablado que es necesario que haya un derramamiento del Espíritu Santo, amén. Y que nosotros necesitamos ser bautizados con ese Espíritu Santo. Y hay evidencias, hay pruebas de un derramamiento del Espíritu Santo. Hay cosas que se van a tener que ver, que se pueden ver, que se pueden palpar de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, cuando yo regreso a la iglesia del principio, ¿cómo comenzó? Y usted sabe que Hechos capítulo 2 fue la partida de algo, hermano, tremendo que empezó a suceder dentro de la iglesia, que la llevó a tener un éxito rotundo. Pero fue a partir de que el Espíritu Santo vino a ser derramado sobre aquellas vidas. ¿Cuál era la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo en el Hechos capítulo 2? ¿Cuál fue la evidencia? Las lenguas. Hablaban lenguas. Pero hoy la iglesia ya no habla lenguas. Sí. Lenguas del Espíritu, hermano. No entendían. Creían que estaban borrachos. Pero la iglesia, ¿por qué no habla sus lenguas hoy? Hay, hermano, ha habido derramamiento del Espíritu Santo, ha habido derramamiento, pero ¿qué es la iglesia no quiere hablar? No queremos hablar en lenguas. Esa era la evidencia, porque empezaron a hacer, pero vieron, hermano, cómo el fuego, las llamas de fuego estaban sobre sus cabezas.
Si mire, hermano, las cosas que pasan. Mire, Jesús cuando fue bautizado, ¿quiénes vieron cuando los cielos se abrieron y del cielo mire, vino una paloma sobre él? ¿Quiénes vieron? Todos. Toda la gente que estaba ahí estaban hasta los fariseos que no querían dejarse bautizar. Todos. Pero tampoco dice que no lo vieron los fariseos. Pero yo puedo pensar que si estaban ahí tenían que verlo. Ay, hermano. Como ciegos. Pero mire, hermano, eso es increíble de las cosas que Dios puede hacer. Pero bueno, lo cierto es que la manifestación del Espíritu Santo es algo en lo que hemos estado careciendo. Algo de lo cual, hermano, no hemos podido nosotros entender el poder que eso puede darnos. Iglesias que no dan tiempo para el mover del Espíritu Santo. Hay lugares donde ya no. Pero mire, el mover del Espíritu Santo, yo trataba de explicarlo esta semana que estuve en Edmonton, trataba de explicarlo. Porque no se trata de que entonces, ok, hermano, es tiempo para que se mueva el Espíritu Santo. No, si es que no es así, sino que debe de atraerse la presencia, debe de haber un anhelo, un deseo en el corazón de la gente para que eso suceda. Porque yo puedo pararme acá al frente, dirigir un servicio y decir, hoy es el tiempo para que se mueva el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se va a mover donde no hay corazones dispuestos. Entonces la manifestación es el hablar en lenguas. Mire, hermano, perdone usted pues, pero yo creo que todos nosotros, que el Señor en un momento nos dio ese don, ese regalo, hermano, de poder hablar en lengua, deberíamos de hablarlas. Pero no de nada más de que porque me oigan y entonces saltarlas por así, porque tampoco es eso, sino que debe de haber algo. Pero ese es el fuego del Espíritu en nosotros que arde, que nos hace sentir su presencia y por lo tanto nosotros hablamos lenguas. Pero hoy no es así. Entonces estamos, hermano, cierre sus ojos, hermano, levante sus manos, hermano, por favor, hermano, que aquí, hermano, y la gente no quiere. Ahora, entonces el Señor dice, está bien, no hay problema, pero entonces no pienses hacer cosas poderosas. Porque el inicio de lo grande, de lo poderoso que la iglesia tuvo en aquel entonces fue a través de eso. Porque nosotros debemos de atraer el fuego de su presencia aquí. El fuego de su presencia en nuestro corazón. Mire, puede ser que porque venimos cargados, que porque venimos cansados, que porque venimos acá, molesto aquí, molesto por allá, que pasó esto por acá. Y eso nos va a impedir, hermano, rotundamente el que haya un mover. Pero entonces, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de pedirle al Señor que avive el fuego de su espíritu en nosotros. Amén. Entonces, ese fuego necesita ser avivado. Ese fuego necesita que venga un soplador o tal vez la secadora de pelo como su hermano José Luis, y el Señor se lo ponga allí donde está la llama para que empiece a arder. Yo le estoy hablando así algo moderno, ¿verdad? Porque usted sabe, para que me entienda. Pero nosotros debemos de venir con esa actitud delante del Señor. Por favor, arde el fuego, que ese fuego de tu espíritu arda en mí. A veces nos estamos secando, nos estamos muriendo, hermano, porque no sentimos nada.
Y ahora, si eso está pasando, mire, si eso está pasando con la iglesia en general, ¿qué podrá estar pasando allá afuera, pues? ¿Cómo entonces convencer al de afuera de lo que Dios puede hacer? Mire, permítame decirle, pero la forma de evangelización de Pedro en aquel momento no fue ir cuadra por cuadra. Pedro se paró donde estaba, empezó a hablar con aquella gente y les empezó a decir, hermano, les lanzó una predicación que los cautivó. Ese mismo rato creyeron, recibieron al Señor en su corazón y se bautizaron. Usted que dijo que Pablo se fue, pero que Pedro se lo llevó a su seminario. Ahí mismo, a ver, ese le pasó la del etíope. ¿Dónde? Porque el fuego del Espíritu que estaba en ellos en aquel momento, hermano, porque había sido derramado sobre ellos, ese mismo fuego vino a arder en el corazón de los otros. Eso es como que yo le pasara aquí a usted una llama. ¿Y usted qué hace con la llama? Pues usted le tiene que pasar al otro y pásela a otro. Esa es la llama del fuego de Dios. Entonces lo que yo puedo pensar es con respecto al mover del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es que muchos hemos querido que el fuego arda por nuestros propios recursos. Y el fuego de Dios nosotros, hermanos, no lo podemos hacer arder. Ese lo hace arder Él, porque es su fuego. Usted sabe que me cautivó a mí la atención, hermano, y eso es lo que yo compartía la otra vez. Es que cuando Dios le habla a Abraham con respecto a llevar a su hijo al matadero, porque lo iba a matar, lo iba a ofrecer, ¿qué llevaba? ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba Isaac? Porque le dijo, papá, he aquí la leña. ¿Y qué le dijo? Y el fuego. Pues sí, pero falta el cordero. Pero lo interesante es que ellos llevaban fuego. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos días de camino era para la cima del monte? 3 días. ¿Cómo le hicieron para que el fuego no se apagara? Le doy a usted una su antorchita y le digo, váyase 3 días a la intemperie. ¿Cómo le va a hacer usted para que no se apague la antorcha? Pues mire, sea como sea, yo lo que puedo pensar es que iban preparados, porque el fuego no se podía apagar. Ahora, ¿no cree usted que hubiera sido más fácil prender el fuego allá arriba? Usted cuando va a acampar se lleva fuego de su casa, pero usted lleva los elementos. Lleva el fosforito, usted lleva el carboncito, porque usted sabe que tiene que ir a prender fuego. Lo cierto es que el hijo de Abraham llevaba fuego. Y había una preocupación porque el fuego no se apagara. Pero ahora el pueblo no está preocupado por el fuego. Mire, vamos vuele su imaginación un poquito. Vamos con la antorcha humeando, ¿va? Porque no lleva fuego, la antorcha no lleva fuego, ya no hay fuego. Y dice la palabra que nosotros somos antorchas encendidas. Pero yo bien creo que las antorchas que hoy hay en muchas iglesias van muy apagadas. Lo único que van haciendo es humeando. Ya no hay fuego. Lo que el viento se llevó, ahí ya no quedó nada. Pero en aquel momento ellos estaban preocupados porque el fuego no se les apagara. La iglesia de hoy en día, ¿sabe por qué era tan importante que el fuego no se apagara? Porque iba a ser parte importante de un holocausto, de un sacrificio. Ahora, ¿cómo pues venimos a ofrecerle sacrificio al Señor si no tenemos fuego? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Por qué la importancia del fuego? El fuego, hermano, mire, ¿para qué nos sirve el fuego? Pues el fuego sirve para una variedad de cosas.
Pero el fuego tipifica, no solamente, mire, no solamente es la evidencia del Espíritu Santo, del poder de Dios, sino que también lea Jeremías capítulo 23 y versículo 29. Yo le quiero hablar del fuego de Dios. Jeremías 23, 29. ¿Vio? Entonces, ¿sabe qué? La palabra de Dios es fuego. Entonces eso quiere decir que cuando la palabra de Dios sale de nuestra boca, usted lo que está enviando es fuego. Y dice su palabra que Él es fuego consumidor. Entonces, ¿qué pasó en el Pentecostés? Que cuando en aquel momento el fuego que estaba llenando las vidas de aquellos hombres, hermano, y se paran a platicar, a predicar, ellos, cada palabra que salía era un fogarón que salía de su boca, que estaba llegando a la gente que estaba ahí. Y el Señor dice acá, porque mi palabra es fuego. Entonces lo que debe de haber en nuestra boca es fuego. Pero yo pregunto, ¿qué clase de fuego hay en su boca hoy, pues? Porque hay gente que tiene fuego, pero no es el fuego de Dios, es otro tipo de fuego. Usted se recuerda cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hermano, en el libro de Levítico capítulo 10 y versículo 1, de dos hombres que llevaban fuego, pero no era fuego de Dios. Abiú y Nadab, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Entonces, ese fuego, hay gente que tiene fuego en su boca, pero no es de la palabra de Dios. Es otro tipo de fuego. Estos hombres tenían fuego, pero ese fuego no era de Dios. Ese era un fuego extraño. Yo le explicaba la otra vez acerca de la forma como el sacerdote debía de entrar con el incensario al altar del incienso. El fuego que llevaba era del fuego que tomó del altar del holocausto. O sea, era un fuego que no se podía apagar. Era la responsabilidad del ministro, hermano, que ese fuego no se apagara. El sacerdote, su responsabilidad era que hubiera fuego, fuego, fuego todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no era 1, 2, 3 sacrificios. Yo no sé cuánto tiempo pasaban, pero cada uno de la gente, imagínense aquellos millones de gentes viniendo delante del sacerdote para ofrecer sacrificio, cuánto tiempo le tardaba. Pero él tenía que tener fuego. El fuego no se podía apagar. Pero estos hombres, cuando se dieron cuenta que el fuego se les apagó, decidieron hacer otro tipo de fuego. Fuego de hombres, preceptos humanos, y no es el fuego de Dios. No es el fuego de Dios. El fuego de Dios, hermano, que es su palabra, según lo que dice Jeremías, es su palabra, hermano. Ese fuego, mire, ese es el fuego que va a hacer que la gente cambie, ese fuego que va a hacer que todo lo que antes, hermano, la hojarasca, la paja que estaba en la vida de la persona sea quemada y esa gente sea transformada.
Entonces, ¿qué es el tipo de fuego que hay dentro de la congregación? En las iglesias, ¿cuál es el tipo de fuego que hay? ¿Será que es el fuego que trajo Abiú y Nadab? Porque cuando Dios vio lo que ellos estaban trayendo, el fuego que traían, Él se desagradó completamente, hermano, y ahí mismo los acabó. ¿Sabe que Moisés le tuvo que decir a Aarón que ni siquiera llorara a sus hijos? No había tiempo ni de luto ni de nada. Más iba a enojar el Señor porque los andaban llorando. El Señor los consumió, hermano, se acabó. Por eso el peligro que hoy nosotros, hermano, corremos de dejar que cualquier fuego llegue a nuestra vida. No podemos nosotros aceptar eso. Es el fuego de Dios. Entonces, entre fuego y fuego, ¿cómo sabe usted cuál es el de Dios y cuál no es el de Dios? Entonces, mire pues, Éxodo capítulo 32, versículo 2 y 6. Éxodo 32. Porque entonces lo que necesitamos es indagar de la procedencia, de dónde viene. ¿Cómo salió ese fuego? Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedlos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y le dio una forma de buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, con D minúscula, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar. Oiga bien, pues, edificó un altar. Aarón edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto. Y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Hermano, aquí es tremendo. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esto? Porque ahí hubo fuego, porque Aarón hizo un altar, ofrecieron un holocausto, y para el holocausto necesitaban fuego. Entonces a mí me llamó la atención, porque ¿sabe qué pasó con Aarón? Aarón no se dio cuenta cuando el fuego de Dios apagó en su vida. Y la gente encendió otra clase de fuego en él. La gente le pidió: queremos esto, queremos aquello, que se haga así, que se haga ya, Aarón, porque al final aquel ya se fue y saber si va a volver. Así que tú vas a tener que hacer algo por nosotros. La gente le pidió. Y entonces hicieron fuego. Aarón hizo fuego para el holocausto. Hizo hasta un altar donde estaba el becerro. Hizo un altar, hizo un fuego. Pero fue un fuego que el mismo hombre hizo a petición del pueblo. Y ese fuego no le agradó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tuvo que sacar de la presencia a Moisés y le dijo: vete luego para ver al pueblo lo que está haciendo, porque hoy mismo me lo voy a acabar, a causa de lo que Aarón ha hecho. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Se ofreció un fuego acá, hermano, para quemar un holocausto en un altar para un becerro, que era el Dios que sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Ese no era el Dios. Dieron lugar a la idolatría en los corazones del pueblo. Usted se recuerda lo que el Señor les hizo hacer a Aarón. Le hizo que deshiciera, que derritiera el becerro, hermano, en las aguas, y que el pueblo se lo tomara, que se tragaran su propia idolatría. Eso hizo Dios.
Porque en ninguna manera a Dios le agrada el fuego extraño. Si no es de Dios, no sirve. Si no viene de parte de Dios, no sirve. Y el problema aquí con Aarón fue que se dejó guiar por el pueblo. Entonces, el pueblo lo hizo hacer fuego a Aarón. Y no era el fuego de Dios. Gracias a Dios que no lo acabó el Señor ahí, hermano. Porque a los hijos no les tuvo misericordia. A Abiú y a Nadab no les tuvo misericordia. Ahí los calcinó. Pero a Aarón. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos, hermano, conocimiento de las escrituras, de la palabra, para que a estas alturas en las que vamos, hermano, nadie nos venga a engañar, a darnos a tol con el dedo. Y que tengamos, hermano, mire, tengamos la seguridad de lo que estamos hablando. La Biblia dice y no lo que el hombre dice. No lo que el hombre dice. Si está conforme a la ley y el testimonio, gloria a Dios. Si no, lo que van a hacer es que otro fuego arde en nosotros. Y acuérdese que el fuego extraño, hermano, es algo que a Dios no le gusta. Entonces necesitamos nosotros estar empapados de ese